Okay, brothers. God bless you, everyone, and sisters. It's good to see you again. We didn't have church yesterday in Little Rock because of the weather. We got a lot of snow and ice. Brother Green, are you there to interpret? Mano Green. Hugo, can you interpret for me? He'll be back in a minute, I believe. Yes. Buenas tardes a todos. El día de ayer no hubo servicio en Little Rock por el tiempo, estuvo nevando, había hielo, estaba muy frío y lo tuvieron un servicio por Zoom. Yeah, the roads were just too bad with ice and snow for us to be able to get to the church, and the parking lot was iced over, so we just had a Zoom Bible study. Los caminos estaban llenos de nieve y de hielo, era difícil llegar a la iglesia y aún llegando a la iglesia, el estacionamiento también estaba lleno de hielo, de nieve y pues podía causar accidentes en la gente. Es que decidieron tener servicio de estudio bíblico por Zoom ayer. So yesterday in our Bible study, our church Bible study, I talked on the doctrine of the Godhead. Y ayer en el estudio bíblico hablé acerca de la doctrina acerca de la jefatura de Dios. It's not a subject, that we talk about too much in meetings in the body, but from time to time, I do believe we need to rehearse it. Y este no es una doctrina, un tema que se hable mucho en las reuniones de ministros, pero es importante de vez en cuando tocar, recordar acerca de cómo creemos en esta doctrina. When Constantine, the emperor of Rome, made the Pope the head of the church in AD 325, cuando Constantino, que era el emperador y también fue nombrado Papa de Roma en 1825, in the Council of Nicaea in that same year is when the subject of the Godhead was addressed by the Pope. Perdón, fue en el año 25 después de Cristo, y ahí en un concilio de Nicea que se llevó a cabo, se trató acerca del tema de la doctrina de la jefatura de Dios. And I believe probably the main two speakers was a man by the name of Anastasius and Arius. Y los principales oradores fueron Aichetillos y esos dos nombres que mencionó. Arius, that was the doctrine of the Arians, and they did not believe nor did they accept the doctrine of the Trinity of the Godhead. Arias, él no creía y no aceptaba la doctrina de la Trinidad como parte de la jefatura de Dios. That was the three horns that stood against the Pope of Rome and didn't accept him over the church. Y fueron tres los que se opusieron en contra del Papa de Roma como cabeza de la iglesia. Because they believed that Jesus was created by God the Father and that they were two separate persons. Porque ellos creían que Jesucristo fue creado por Dios el Padre y que en la jefatura de Dios había dos personas y no tres. But of course, they were defeated in that council, and the doctrine of the Trinity of the Godhead was accepted by the Catholic Church, and that's been taught ever since. Pero en ese concilio fueron vencidos por los que sí creían en la Trinidad y se aceptó la Trinidad en la Iglesia Católica como una doctrina aceptada por la Iglesia Católica. I think that's interesting because when the Pope became over the church, that the first major doctrine they dealt with was the Godhead,
and then when God called Brother William Souders to begin to gather together the body, their first doctrine that God dealt with them about was the Godhead. Y es algo interesante porque cuando inició el Papa, cuando hubo el primer Papa, la primer doctrina que él quiso que se discutiera en un concilio fue acerca de la doctrina de la jefatura de Dios. Y cuando el hermano Saunders, en nuestro tiempo, pues estaba trabajando en restaurar el cuerpo de Cristo, la primera doctrina que él trajo para que se discutiera fue acerca de la jefatura de Dios. So most of you, I'm sure, have heard the story where when Brother Souders began to invite all preachers that wanted to come to his meetings, that in the time of the Pentecostal movement, a very hot subject was the Godhead. Y un tema muy caliente, muy discutido era el tema de la jefatura de Dios. Y el hermano, en el tiempo del movimiento pentecostés, el hermano Saunders invitó a todo tipo de predicadores a sus reuniones y pues ahí estaban presentes cuando se discutió este tema, esta doctrina. And you probably all heard the story where he had a preacher that was a Trinitarian preacher and another one that he invited that was believed that there's only one in the Godhead. And he had one setting on one of his side and the other one setting on the other side. Y yo creo que todos ya han escuchado esta historia, que se levanta uno de los predicadores que creía que había tres dioses en la jefatura de Dios, tres personas en la jefatura de Dios, y tenía su grupo de predicadores que lo apoyaban, y se levanta otro y empieza a hablar acerca de que solo Jesús, de que solo había una sola persona en la jefatura de Dios, y también tenía un grupo que lo apoyaba, y empezaron a discutir como ellos creían. And so the Trinitarian preacher, he got up and began to talk and teach on the three in the Godhead. Y los que creían en la Trinidad, ese predicador y los que lo apoyaban, pues ellos discutían que había tres personas en la jefatura de Dios, es lo que decían. And that was making this oneness preacher sitting next to Brother Souders very mad because he was saying, that's not true. What he's saying is not true. Y esos predicadores que creían que en solo Jesús, que solamente había un solo Dios, una sola persona en la jefatura de Dios, se enojaban al escucharlos y decían, no es cierto lo que están diciendo, eso no es cierto, le decían al hermano Saunders. Well, Brother Souders, he told him, he said, let's listen to him. That man is your brother. He's got the same Holy Ghost you have. Y les decía el hermano Saunders, vamos a escucharlo, él también tiene el Espíritu Santo como tú lo tienes, vamos a darle oportunidad de escuchar lo que tiene que presentar. Let's listen because we need to know why he believes this. Necesitamos escucharlo para poder entender por qué él cree como cree. And Brother Souders, he reached in his pocket and he pulled in his coat pocket, he pulled an apple out and took his pocket knife and cut it in half and gave half of it to that oneness preacher. He said, eat this. Y se saca una manzana y saca su navaja y la parte por la mitad, y una mitad se la da a los que creían en solo Jesús y le dice, cómete esto. He said, just be patient. He said, when he's finished, if you want to talk, you can talk. Dijo, sé paciente, y cuando él termine de hablar, si tú quieres hablar en este tema, puedes hablar. Brother Souders himself wasn't sure how it was. He was still trying to understand the truth about the Godhead himself. Y el mismo hermano Saunders, él realmente no sabía todavía cuál era la verdad en la jefatura de Dios. Él quería conocer cuál era realmente la verdad. So when the Trinitarian preacher finished talking, he sat down, and immediately the oneness preacher, he got up and began to teach how he believed it. Y cuando se sienta el que estaba a favor de la Trinidad,
se levanta el otro predicador que creía en solo Jesús, en un solo Dios, y empieza a explicar cómo lo creía él. And so the Trinitarian preacher, he got mad because he didn't like what this preacher was saying. Y el que creía en la Trinidad se enojó porque no estaba de acuerdo con lo que estaba explicando el que creía en solo Jesús, en un solo Dios. Oh, Brother Souders, he told him the same thing he told the other preacher, and he gave him the other half of the apple and told him to eat that half of the apple. Y el hermano Saures le dice a este que creía en la Trinidad lo mismo: cálmate, sé paciente y vamos a escuchar lo que él tenga que presentar, y le dio la otra mitad de la manzana para que se la comiera. Oh, there was a lot of discussion during this time about the doctrine of the Godhead. Y hubo mucha discusión durante este tiempo acerca de la doctrina de la jefatura de Dios. What's interesting about the doctrine, the Trinitarian doctrine and the oneness doctrine, Y lo interesante acerca de la doctrina de la Trinidad y de la doctrina de solo Jesús it's very similar. es que son muy similares. The Trinitarians believe that there's three persons, but they're all three make up one God. They're all equal and they're all make up the total Godhead, but they're three different people. Los que creen en la Trinidad enseñan que en la jefatura de Dios hay tres dioses y estos tres son uno solo, pero que son tres diferentes personas a la vez. But the oneness people, they believe that there's just one God, but he manifests himself in three different manifestations of the Father and the Son and the Holy Ghost. Y los que creen en solo Jesús, ellos creen que es una sola persona, que la jefatura de Dios es una sola persona, pero tiene tres manifestaciones: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. But they do not believe that you can worship Jesus as being a separate person from the Father, or you would be believing in an idol and a false God. Y ellos no creen que uno pueda adorar a Jesucristo separado de Dios el Padre, porque estarías adorando un ídolo, un Dios falso. So I'm not sure with the interpretation taking longer if we can cover the whole subject tonight, but I'm going to cover as much of it as I can, and if we have to, we'll finish the rest of it in our next meeting. Y yo sé que al interpretar se alarga esto, no sé si alcancemos a cubrir este tema el día de hoy, pero si no, en la próxima sesión lo terminaríamos. During that time, Brother Souders was praying and asking God to help him to understand and get the truth on this subject. And one night he had a dream. Y el hermano Sabres estaba orando acerca de la verdad en este tema de la jefatura de Dios, y una noche tuvo un sueño. And in his dream, there were two men. One was a Trinitarian preacher, and the other one was a oneness preacher. And they were standing over a water well, and they were discussing the Godhead subject. Y en el sueño veía a dos personas, uno era trinitario, creía en la Trinidad, y otro creía en solo Jesús, y estaban al lado de una noria de agua, pozo de agua, discutiendo de este tema. And they got so mad at each other, and the discussion got so intense and so heated that they finally separated, and one went one way and one went the other way. Y la discusión estuvo tan intensa, tan fuerte, que se enojaron tanto que uno se fue para un lado y el otro para el lado opuesto. But Brother Souders, in the dream, those two men didn't know Brother Souders was there. He was standing off and he was watching and listening to this. Y en el sueño, esos dos personas no sabían que ahí estaba el hermano Sabres observándolos y escuchándolos. And when they separated and went different directions, Brother Souders asked God in his dream, said, "How is it, Lord?" Y cuando se separaron y cada quien se fue en dirección opuesta, el hermano Sabres le pregunta a Dios, pues, ¿cómo es esto, Dios?
permíteme entender cómo es esto de la jefatura de Dios. God help us to understand this subject. Y Dios nos permitió entender este tema de la jefatura de Dios. And Brother Souders, when he prayed that to God in his dream, the Lord spoke to him and said, "Go look in the well." Y cuando el hermano, en su sueño, el hermano Saurio le pregunta a Dios que le permitiera entender esta doctrina, Dios le dice, ve y asómate ahí en el pozo de agua. And Brother Souders went and looked in the well, and there was two big goldfish swimming around in that well. Y al asomarse él, vio que había dos peces nadando ahí dentro del pozo de agua. And the Lord said, "There's two." Y el Señor le reveló, le dijo, hay dos en la jefatura de Dios. And from that time, God began to open up the scriptures and began to help Brother Souders and the ministry understand the truth on the Godhead. Y a partir de ese momento, Dios le empezó a abrir las escrituras al hermano Saures y al ministerio del cuerpo de Cristo para poder entender esta doctrina de la jefatura de Dios. Let me stop a moment. Brother Emilio Green, are you on the Zoom meeting? I know you're on here. Can you hear me? And if you can't talk, you need to unmute your phone, your computer. It's muted. Le está preguntando al hermano Emilio Green que si está, que ahí está, pero que si lo escucha y si lo escucha que le haga, que le quite el mute a su micrófono para que lo podamos oír. Because, Brother Green, I need you to be able to interpret. He's there now, bro. Okay. Yeah, Brother Green, I need you to interpret because I need Brother Rodriguez to read for me. Can you hear me now? Yes, we hear you fine. Okay. So, the first scripture I want to mention, I like to use for this subject is Romans, the first chapter and the 20th verse. La primera escritura que yo quiero que ustedes quiero darle es Romanos capítulo 1, versículo 20. If you would read that, Brother Rodriguez. Yes, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Okay, so, all of Protestantism, everyone in religion, in the organizations that teach that God says it's a very difficult subject to understand. Todo el mundo en protestantismo, en cristianismo, dicen que es un tema difícil de entender. But this scripture said that it's clearly understood. Dice esta escritura que es claramente entendido. He says that we can understood it clearly by the seeing the things that were made or created. Dice que se puede entender por las cosas que se ven y fueron creadas. Even his eternal power and Godhead. Y dice, aun su eterno poder y jefatura. So when you look at the creation, if you look at the earth and the sea, the trees, all the plant life, the animals, humans, the stars, all of God's creation, you know right away there's a great creator, something greater than humans that made all of this. Cuando tú ves el mar, cuando tú ves el mar, los árboles y todas las cosas creadas, tú puedes ver que hay un gran creador. That's easy to look at what was made and realize there's a great power greater than man. Cuando tú miras y ves todo lo que fue creado, que tú te das cuenta que hay un gran poder, un gran hombre. And when you look at the Godhead, cuando tú miras la jefatura, you're looking at
a Father and a Son and the Holy Ghost. Tú estás mirando un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. So when you look at a man and his son and the Spirit, Cuando tú miras a un hombre, a su Hijo y un Espíritu, you cannot be a father unless you have a son. tú no puedes ser un padre a menos que tú tengas un hijo. You cannot be a son unless you have a father. Tú no puedes ser un hijo a menos que tú tengas un padre. No one can be their own son or their own father. Nadie puede ser su propio padre ni su propio hijo. And then where did this son get this? Where did he get life? Y este hijo, ¿de dónde él recibió vida? The Spirit of the Father is the life of the Father, and he's the one that gave life to the Son. El espíritu del padre es el hijo, la vida del hijo, y él fue que le dio vida a su hijo. When a child is born, Cuando un hijo es nacido, the woman, she has an egg in her womb, but she does not have any life for that egg. dice, una mujer tiene un óvulo dentro de ella, pero ese óvulo no tiene vida en sí. But man, it takes the seed of man, it's the life of that man that puts life in that egg, that develops a La child. simiente de ese hombre que pone vida en ese óvulo. So there's a father and a son, but the son got his life from his father. Hay un padre y un hijo, pero ese hijo recibió la vida de su padre. It's that simple and it's that clear to understand. Eso es tan simple y tan claro para entender. There's two, God and his son, but the life that comes from the Father is given to the Son, and that's what makes the Son a creature. Son dos, y la vida que viene del Padre, que se lo da a su Hijo, y eso es lo que hace al Hijo una criatura. So first, let's look at God and Jesus in the creation. Primero vamos a mirar a Dios y a Jesús en la creación. In Genesis 1, verse 26, En Génesis 1, versículo 26, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. so just one moment, let me make sure. Yeah, so here this scripture tells us that it said, let us make man in our image, after our likeness. esa escritura dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. So there's more than one person talking here, and God had to be talking to Jesus. He was the lamb slain before the foundation of the world, so he existed with God, and they talked about the creation and how it was going to be after their likeness. Dice que aquí tiene que haber más de uno. Ese era Dios el Padre, su Hijo, hablando acerca de la creación que iba a ser creada a su imagen y semejanza. So now let's read Colossians, first chapter, verse 12 through 19. Vamos a leer a Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 19. Empiezo con el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo
aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Brother Rodriguez, I want to stop there for a moment. Ok. Dice hermano Rodríguez, quiero pararme ahí un momento, Because the 15th verse says that Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. So he was the very first creature that was ever created. Él fue la primera criatura que jamás fue creada. You cannot be a creature if you were not created. Tú no puedes ser una criatura si no fuiste creado. Now, the scriptures are going to tell us that after God created Jesus, then he had Jesus create everything else that was created. Go ahead and read 16 through 19. Después que Dios creó a Jesús, Jesús creó todas las demás cosas que fueron creadas. 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Okay, so it tells us that he was before all things. Aquí nos dice que él fue primero antes que todas las cosas. But I'm going to give you a scripture later that shows that the only exception to that is that he was not before his father. His father was always existed, so he was not before him. That's the only exception. Yo que te voy a dar una escritura más adelante que muestra que la única excepción que hay que él no fue primero que el Padre. Okay, so here this scripture shows us clearly that God created Jesus, and then he had Jesus create everything else that was created. It says things visible and invisible, thrones, dominions, principalities, powers, all things were created by him and for him. Dice aquí muestra acerca de Jesús que creó todas las cosas, dice sean tronos, sean dominios, sean potestades, principados, todo fue creado por medio de él y para él. So now in John, St. John, the first chapter, verses 1 through 3, I'm going to give you 2 or 3 more scriptures that shows that Jesus created everything. En Juan capítulo 1, 2 y 3, mostrándote que Jesús creó todas las cosas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. So here it tells us that in the beginning was the Word, which was Jesus, and the Word was with God, and the Word was God. Dice aquí que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesus, in some of the scriptures, he is called God, and that's because he was a God. Dice en algunas escrituras Jesús es llamado Dios, pero que eso quiere decir que sí, él es un Dios. Jesus was deity when he was in heaven with his Father. Jesús
era una deidad cuando él estaba en el cielo con su padre. My father was a human, and so that's why I'm a human. Mi padre era un humano y por eso yo soy un humano. But God is deity, and his son, he created his son was deity. Dice, Dios el Padre era deidad y a su hijo él lo creó una deidad. One time, Brother William Souders was asked the question. He said, Adam was made of the earth. Who was Jesus made of in heaven? Dice, una vez se le preguntó a William Saros de que Adán era hecho de la tierra y Jesús de quién era hecho en el cielo. Well, Adam was made of the earth. He was earthy. Adán era hecho de la tierra, él era terrenal. Brother Souter said Jesus was made of a heavenly substance. Heaven was his mother. Dice, William Saros le dijo, Jesús fue hecho de la substancia celestial, así que él era hijo del cielo. Heaven was his mother. El cielo era su madre. Adam's mother was the earth. La madre de Adán era la tierra. Oh, I remember the brother teaching us on that many years ago, and I thought, what a good answer that was. Recuerdo a los hermanos hablando de eso una vez. Yo dije, qué buena respuesta esa era. Okay, another scripture is Ephesians 3, verse 9. Otra escritura es Efesios 3, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Okay, and then in Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Okay, and so I'm still showing that that Jesus made everything else that was made. Yo estoy mostrando que Jesucristo hizo o creó todas las demás cosas que fueron creadas. Read Revelations, first chapter, verse 8 and verse 17. Just the verses. Lea a Revelaciones capítulo 1, versículo 17. No, versículo 8 y versículo 17. Oh. Ya no te oyeron los dos versículos, 8 y 17. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Okay, and then Revelations 3, chapter 3, verse 14. Entonces, Revelaciones capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Okay, also 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. So this scripture tells us that everything was of God, but they were by Jesus Christ. Esta escritura nos dice que todas las cosas provienen de Dios a través de Jesucristo. It's like John said in First John, I mean in St. John chapter 1, when he said the Word was God and he was with God. Jesus was the Word of God, that God did everything through Jesus, by Jesus' word. Dice que, como está diciendo en San Juan 1, dice que la palabra estaba con Dios y Dios hizo todas las cosas por medio de Jesucristo, la palabra. There is a scripture in Proverbs in the 30th chapter in verse 4 that a lot of people miss this verse. I think it's an important verse. Read it. Verse 30. En Proverbio capítulo 30, versículo 4, mucha gente malinterpreta en este versículo, creo que es importante, léalo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? So here, this scripture gives us, it tells us that God has a son. Esta escritura nos está diciendo que Dios tiene un hijo. So now let's look at some of the scriptures that calls Jesus God. Vamos a mirar algunas de las escrituras que llaman a Jesús Dios. Psalms 110, verse 1. Salmo 10, versículo 1. Before you read that, let me say this. When you read the Psalms, most of the Psalms is God talking to Jesus or Jesus talking to his Father. Antes de usted leer esto, quiero decirle, en los Salmos la mayoría de veces es Dios hablándole a Jesucristo y Jesucristo hablándole a Dios el Padre. It may be spoken by David or another psalmist, but it's referring to Jesus talking to his Father or his Father talking to him. Podría ser otro salmo que no sea de David, pero es Jesús hablándole al Padre y el Padre hablándole a Jesús. So Psalms 110, verse 1. Salmo 10. What Psalm? 110, Okay. verse 1. Oh, Salmo 110, versículo 10. Versículo 1. Oh, 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. This is God calling the Father, the Lord, the Father, speaking to his Son, the Lord. Este es el Padre hablándole a su Hijo, llamándolo Señor. Isaiah 9, verse 6. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Okay, and St. John, first chapter 1 and 2, we already read that. So let's read Hebrews 1, 8 through 10. Vamos a leer a Hebreos 1, versículo 8 al 10. Hebreos, perdón. Hebreos 1. 8, Sí, 8 al 10. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Okay, so here I'm just giving you scriptures to show that God himself calls Jesus God and Lord in the Psalms. Yo lo que te estoy mostrando que Dios, el Padre, llama a Jesús Dios y Señor en los salmos. Okay, and so now let's look at Jesus as a man. Vamos a mirar ahora a Jesús como hombre. Philippians 2, 6, 7, and 8. Filipenses 2, 6, 7 y 8. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So here in verse 6, when it says being in the form of God, he thought it not robbery to be equal with God. Dice en el versículo 6, siendo en forma de Dios, no se vio, ¿cómo es? Dice, No escatimó el ser igual a Dios. no escatimó ser igual a Dios. So this is talking about when he was in heaven with God. Eso está hablando cuando él estaba en el cielo con Dios. He was in the form of God when he was in heaven. Él estaba en forma de Dios cuando él estaba en el cielo. He wasn't equal in power and equal in authority, but he was created in the same likeness of his Father. And that Él no era igual en poder y autoridad, pero fue criado en la misma condición de Dios. But when he came to the earth, verse 7 said he took on himself no reputation, and he took on him the form of a servant and was made in the likeness of man. Dice, cuando él vino aquí a la tierra, versículo 7, él tomó forma de hombre, como en forma de hombre. Now, Hebrews chapter 2, verse 9, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. here Jesus was made, when he came to the earth, he was made a little lower than the angels. Cuando from Cristo suffering vino, and death. cuando Cristo vino aquí a la tierra, él fue hecho un poquito menor que los ángeles para sufrir muerte. Oh, so angels cannot die. And so Jesus had to took on the form of a man so that he could suffer being a sacrifice and die. Los ángeles no pueden morir, pero Cristo vino para hacer el sacrificio y tomó forma de hombre para hacer el sacrificio y morir. Now read verse 14 in Hebrews 2. Leer versículo 14 en Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. See, Jesus, there's a lot of people that believe that Jesus was God in the form of man here on the earth, but he was not deity on this earth. He was a human and he could die. Dice que mucha gente cree que Jesús era Dios aquí en la tierra, era una deidad. Pues Now read él tomó la forma de hombre, así él pudo morir. now let's read verse 16 and 17 in Hebrews 2.
Vamos a leer versículos 16 y 17 en Hebreo 2. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesus could never be a mediator between man and God if he wasn't become a man himself and understood what it was like to be a man and suffer temptation. Jesucristo nunca podía ser un mediador entre Dios y los hombres, a menos que él podía venir y ser igual con un hombre y sufrir tentaciones. Let's read Hebrews 2, verse 18. Vamos a leer a Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. So Jesus himself was tempted. Jesús él mismo fue tentado. And Hebrews 4:15 tells us he was tempted in all points as we are. Read that. Jesucristo dice en Hebreo capítulo 4, verso 15. verse 15, el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. So Jesus, that when it says he was tempted in all points, it means that John said that all that's in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Juan dice, en Juan 2, dice, versículo 15 al 17, dice, todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Everyone should consider that. Todo el mundo debe de considerar eso. That all that is in the world Todo lo que está en el mundo, is the lust of the flesh, los deseos de la carne, the lust of the eyes, los deseos de los ojos and the pride of life. y la vanagloria de la vida. It all works in the mind of mankind. Todo es obra en la mente de la raza humana. Now read James, verse 1, verse 13. Mira Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. So God himself cannot be tempted with evil Dios mismo no puede ser tentado por el mal, because there is no evil that would cause God to be tempted to do something wrong. no hay ningún mal que puede tentar a Dios para hacer algo mal. But Jesus was tempted. Jesús fue tentado. You cannot be tempted unless you want to do something wrong. Tú no puedes ser tentado a menos que tú quieras hacer algo malo. Jesus wanted to do something wrong. Jesús quería hacer algo malo. He was a man. He had that in his mind. Él era un hombre y él tenía eso en su mente. You remember when God put him on a fast, he was so hungry, he looked at the stones. He said, if I'm the Son of God, I could turn these stones into bread and eat them. Dice, ustedes recuerdan que cuando Dios puso a Jesucristo, lo llevó al desierto para orar y ayunar. Dice después que él terminó, él tenía tanta hambre y él dijo, estas piedras. Él dijo, si soy hijo de Dios, yo puedo hacer que esas piedras se conviertan en pan y comerla. See, that was the lust of the flesh. Eso era el deseo de la carne. But the Spirit of God helped him to remember the scripture that said, thou shalt Not only bread, not bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Dice entonces que Dios le ayudó a recordar la escritura que dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. One day he was looking at the pinnacle of the temple, Un día él estaba mirando el pináculo del templo and he thought, if I got in the top of that temple, I could, if I'm really the Son of God, I could jump out of there and it wouldn't hurt because the Bible said that the angels would bear me up, least I dashed my foot against a stone. dice que él estaba mirando el pináculo del templo. Él dice, yo puedo eh, echarme de arriba y porque la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará acerca de mí que me guarde mi camino. Pero él recordó las escrituras. Dice, a See, sus ángeles mandará para que tus pies no trompiece en piedra. that was the pride of life, Tú ese era el deseo, el orgullo de la vida. who I am. ¿Quién soy? If I'm really the Son of God, then nothing could hurt me. Si yo soy el Hijo de Dios, nada me puede lastimar. He was tempted with that thought. Él fue tentado con ese pensamiento. But the Spirit of God helped him, that said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. El Espíritu de Dios lo ayudó. Dice, no tentará el Señor tu Dios. And then, if you remember, Satan said to him, this had to take place in his mind. Dice, recuérdate que Satanás le dijo, eso tomó lugar en su mente. If you fall down and worship me, I'll give you all the kingdoms of the world. Si tú te echas delante de mí y me adoras, te daré todos los reinos del mundo. See, that was the lust of the eyes. Eso era los deseos, los deseos de los ojos, la vanagloria de los ojos. He saw that he was so powerful, blessed of God, and had so much power. Él vio que él tenía tanto poder de Dios, él tenía tanto poder. That he could build his own religious kingdom if he wanted to. Él podía edificar su propio reino religioso si él quería. See, he was considering his own worship. Él estaba considerando su propia adoración. I believe every successful preacher has to be tempted in those things. Yo creo que todo pastores exitosos son tentados en estas cosas. If you're not careful, you'd get exalted if God uses you. Si tú no tienes cuidado, tú te puedes exaltar si Dios te usa. Oh, but the Spirit of God helped him again and told him, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou worship. Aquí, pues, Dios lo ayudó y él recordó que solamente a Dios servirá y a él solo adorará. Now let's read this scripture in 1 Corinthians 15, verse 27 and 28. Vamos a leer esta escritura en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. So here, this is the scripture I was telling you about that shows that Jesus is not above everything. The exception is his Father. Aquí esta es la escritura que yo te estaba diciendo, que Jesús no está por encima de toda la cosa, la excepción es su Padre. These scriptures tells us that God put everything under Jesus, his authority. Dice, esta escritura está enseñando que Dios puso todas las cosas bajo de la autoridad de Jesús. But when God said all things are under him, Cuando dice Dios, todas las cosas están bajo de él, it's understood that God is accepted.
He Eso put everything under Jesus, but God is not under Jesus. aquí dice, está mostrando de que Jesús, que Dios, el Padre, es la excepción, que Él no está bajo de Jesús. In John 14, verse 28, Jesus said, "My Father is greater than I am." En Juan 14:28, Jesús dijo, mi Padre mayor es que yo. So, verse in this 1 Corinthians 15, verse 28, he said, so all things are subdued unto God, then the Son himself will be subject to the Lord. That scripture is John 15. No, First John, Corinthians. yeah, 15:28. No, Primera- esa es primera- Primera de Corintios capítulo 15:28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios mío, es una escritura poderosa. Amén. Yeah, so you see, God sent Jesus to do a job. Dios envió a Jesús para hacer un trabajo. When Jesus finishes the work God has sent him to do in both the New Testament and the restored church, and Cuando in Jesús, 1,000 years, cuando Jesús termine todas las cosas que Dios le mandó a hacer en el Nuevo Testamento y en el milenio, and even in the resurrection after the 1,000 years, y aún en la resurrección después del milenio, when he finishes the job that God gave him to do, he will take the work he did and present it to the Father. y cuando Él termine la cosa que Él tiene que hacer, Él tomará la obra y se la presentará al Padre. And God will be all in all. Y Dios será todo y en todo. Paul said that in Ephesians 4, that there's one God who is before you all and in you all. Pablo dijo eso en Efesios 4, que dice, Dios está en ustedes todo, con ustedes y en ustedes todos. God did it all, but he did it through his son, Jesus. Dios lo hizo todo, pero lo hizo a través de su Hijo Jesús. Now let's read, well, that verse in Ephesians, we won't read it, but in Ephesians 4, it says there's one Lord and one God, the Father of all, who is above all. Dice en Efesios 4 y 5, dice que Dios que está en todo y sobre de todo, está ahí en todo y sobre de todo. So we'll look at the Holy Ghost now just a little bit. Vamos a mirar al Espíritu Santo un poquitito. So let's look at Matthew verse 1, verses 18, 19, and 20. Vamos a mirar a Mateo capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. So did you read verse 20? Yes. Okay, so here the angel told Mary that this child that was in her was of the Holy Ghost. El ángel le dijo a María o a Joseph, Brother Smith, to Mary or Joseph, le dijo a Joseph, el ángel le dijo a José
que lo que está en María es del Espíritu Santo. Yeah, but in verse 20, En el versículo 20, uh, the angel appeared to him in a dream and told him that Mary, that which was conceived in her, is of the Holy Ghost. en el versículo 20, cuando el ángel se le aparece a José, le dijo, lo que tiene María, lo que es concebido en ella es del Espíritu Santo. If Jesus was conceived of the Holy Ghost and the Holy Ghost is a person, then the Holy Ghost would be Jesus, his father, not the Father God. Si el Not God Espíritu the Father. Santo es una persona y Cristo fue concebido del Espíritu Santo, entonces el Padre de Jesús es el Espíritu Santo y no Dios el Padre. Okay, so now let's look at John, the 14th chapter, Vamos a mirar a Juan capítulo 14, verses 16 and 17. versículo 17, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. So here, Jesus was teaching his disciples before he died on the cross. He was teaching him about the Holy Ghost, that the Holy Ghost would dwell he dwells with you, but he shall be in you. Aquí Jesús le estamos enseñando a sus discípulos, antes de él morir en la cruz, él está diciendo, enseñándole acerca del Espíritu Santo. Él le dijo, el Espíritu Santo estará con ustedes, pero estará en ustedes. So now let's look at Romans 8, verse 11. Vamos a mirar a Romano capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. See, in John 14, Jesus told them that it had been with you, but he will dwell in you. En el capítulo 14 de Juan, Jesús les dijo, Él estará Él ha estado con ustedes, pero Él morará dentro de ustedes. But here in Romans 8:11, it says, but if the Spirit of him, the Father, that's talking about the Father, Dice en Romano 8:11 que si el Espíritu de Él, eso that's está God the hablando Father, de Dios el Padre. that Spirit raised up Jesus from the dead. Ese Espíritu levantó a Jesús de los muertos. If it dwells in you, Si mora en ti, see, it's the Spirit of God the Father. el Espíritu de Dios el Padre. It's just that simple to understand. Es así tan simple para entender. I remember when I learned the truth about the Godhead. Yo recuerdo cuando yo aprendí la verdad de la cabecera o de la divinidad o de la jefatura de Dios. You know, I came from Babylon, and of course, I was taught on the Trinity of the Godhead. Yo vine de Babilonia y yo fui enseñado sobre la Trinidad de la jefatura. But I knew there was the oneness people that believed one in the Godhead. Yo sabía que estaban los unitarios que creían uno en la cabecera o en la jefatura. But I never thought about it, neither did I ever hear anybody talk about there being two in the Godhead. Yo no había nunca pensado de eso, ni había
no sabía de eso, ni había pensado de eso, que habían dos en la jefatura. But when I came to the body, I heard the truth on the Godhead, and I thought, wow, this is so simple. Cuando yo vine al cuerpo y escuché la enseñanza de eso de la divinidad, yo dije, Dios mío, es tan simple. So now let's deal with the King James Version of the Bible. It uses pronouns, and the Trinitarians use those pronouns to prove that the Holy Ghost is a person because it calls him a he. Vamos a usar la Biblia Reina del Rey Santiago, y que los trinitarios usan el Espíritu Santo y dicen que es un agente porque usa unos pronombres. But Y I por don't eso lo believe llaman una persona. I don't believe in the Spanish Bible that it uses pronouns like the King James Version does. Yo no creo en la Biblia en español como la del Rey Santiago, como lo usa el Rey Santiago. Well, like the verse I just gave you in John 14, 16, and 17, it said, he may abide with you forever. And he, because it's neither seen him or knows him, he dwelleth with you and shall be in you. Does y'all's Bible use a he there like that? Yes. Dice el versículo en Juan 14, 16, no, 17, sí, 16, 17, dice, Él estará con usted y morará en ustedes. Aquí usa la palabra, el pronombre él. It does say he. Yes, él. Okay, I didn't know that. Like in John 14, verse 26, it says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he will teach you all things. Do your Bible say he? That's right. En el versículo, en el 14, versículo 26 dice, el Padre que enviará el Consolador en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas. Okay, I didn't know that. But so people use these scriptures to show the Bible causes the Holy Ghost he, that therefore he must be a person. Dice que la Biblia, ellos enseñan y dicen que la Biblia lo llama al Espíritu Santo Él, así que eso tiene que ser de una persona. So I want to give you a few scriptures how the Bible uses these pronouns. Yo quiero darte dos o tres escrituras como la Biblia usa estos In pronombres. Proverbs 9, verse 1. Proverbio 9:1. In the King James Version, it says, wisdom has built her house. She has hewn out her 7 pillars. Does your Bible say that, her and she? Dice en Proverbio capítulo 9, dice, la sabiduría edificó su casa y puso sus 7 columnas. Does it say her and she, Brother Green? Yes, sir. La sabiduría, yes. Okay, so see, we all know that wisdom is not a woman. That's in verse 1. Nosotros todos sabemos que la sabiduría no es una mujer. Okay, in Isaiah 5, verse 14. Isaías 5:14. Just the first sentence says, therefore hell hath enlarged herself and opened her mouth. Dice aquí en el capítulo 5 de Isaías, versículo 14, dice, el Seol abrió su boca. So we know hell is not a woman. Nosotros sabemos que el Seol o el infierno no es una mujer. James said in James chapter 1, verse 4,
Santiago dice en capítulo 1, versículo 4, let patience have her work. dice que la paciencia tenga su obra. We know patience is not a woman. Nosotros sabemos que la paciencia no es una mujer. Okay, now I want to give you, there's, in the Godhead, there's only two heads, Dice en la jefatura o la divinidad hay dos cabezas, two souls, dos almas, two wills, dos voluntad two thrones. y dos tronos. Oh, look at 1 Corinthians chapter 11, verse 3. Let's read that. Mira Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. So here, Jesus is the head of man, Aquí and Jesús man's es the head la of cabeza woman. del The hombre, head of Christ, I'm not, but the head of Christ is God. pero la cabeza de Cristo es Dios. So here, God is a head. He's the head of Christ. Jesus Dios is es the la head of cabeza man. de Cristo. Jesus is the head of man. Jesús es la cabeza del hombre, But nowhere will you find the Holy Ghost as the head of anything. pero en ningún lugar tú encuentras que el Espíritu Santo es la cabeza de nada. Now in Isaiah 42, verse 1, let's read that. Isaías 42, versículo 1, vamos a leer eso. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Here, this verse tells us God has a soul. It En, says, en ese versículo ahí está diciendo que Dios tiene un alma. He said, behold my servant, which is Jesus, Y él dijo, mi siervo, que es Jesús, whom I uphold, mine elect, in whom my soul, God's soul, mi escogido, en quien mi alma delighteth. se deleita. Now look, it says, I have put my spirit, Dice, yo he puesto mi espíritu that's the Holy Ghost, upon him. sobre de él, que es el Espíritu Santo. Well, that's God's spirit. That's the spirit of God's life and his power. Es el Espíritu de Dios, la vida de Dios y su poder. So this scripture tells us God has a soul. En esta escritura nos está diciendo que Dios tiene un alma. Now let's read verse 10. Vamos a leer el versículo 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las cosas. What is scripture, brother Smith? Verse 10. Verse 10. Isaiah 42? 53. Oh, 53. I'm sorry. Isaiah 53, verse 10. Isaías capítulo 53, versículo 10. Ese es el versículo. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. So here Jesus has a soul. Aquí Jesús tiene un alma. He would make his soul an offering for sin. Él hará su alma una ofrenda para el pecado. Also in verse 11, let's read 11. También el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Oh, God would see the travail of Jesus' soul. Dios verá la aflicción del alma de Jesús. Now, in Matthew 26, verse 39, Mateo 26, 39.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. So here we see there's two wills. Jesus had a will, not my will, but thy will be done, he said. Ve aquí vemos dos voluntades. No mi voluntad, pero tu voluntad. See, God, you'll never see the Holy Ghost having heads or having a soul, a head of anything, or a will. Tú no verás el Espíritu Santo siendo cabeza de nada y teniendo un alma ni una voluntad. I'll read Matthew 19, verse 28. Lea Mateo 19:28. 19, ¿qué? 19, what? 10, Matthew 19, 28, verse 28. 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. So Jesus had a throne. He sat on the throne of his glory in the New Testament church. Tú ves, Jesús tenía un trono. Él se sentó en un trono de gloria sobre la iglesia del Nuevo Testamento. And read in Revelations 3, verse 21. Lea Revelación capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. So here we see both Jesus and God have a throne. Aquí vemos los dos, el Padre y a Jesús teniendo un trono. If we rule and reign with Jesus and the bride, we will sit with him in his throne. Si nos sentamos con él en la novia, nos sentaremos con él en su trono, Even as he sat down with his Father in his throne. así como él se sienta con su Padre en su trono. So here Jesus and God have thrones, but the Holy Ghost don't have a throne. Jesús y el Padre tienen un trono, pero el Espíritu Santo no tiene un trono. Now, one of the things, I'm almost finished. Una de las cosas, I estoy just casi wanna terminando, I want to mention how that the Apostle Paul, I want to mention how the Apostle Paul, quiero mencionar de cómo el apóstol Pablo, James, Santiago, Peter, Pedro and John, y Juan and Jude y Judas, all wrote in their epistles. todos escribieron sus epístolas. They always honored and recognized God the Father and Jesus Christ. Ellos todos reconocieron a Dios el Padre y a Jesucristo. That's how they started out their epistles. Fue así que ellos comenzaron sus epístolas. They would have never neglected to mention the Holy Ghost if he was a person of the Godhead. Ellos nunca hubieran dejado de mencionar el Espíritu Santo en la jefatura si él era una persona. But not one time is he ever mentioned in recognition of being part of God the Father or the Son. Ellos nunca lo mencionaron en reconocimiento de ser parte del Dios el Padre y su Hijo. So let's read 2 or 3 of them. Romans chapter 1, verse 7. Vamos a leer 2 o 3 de ellos. Romanos capítulo 1. This is the introduction to his letter. Romans chapter 1. Verse 7. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Now let's read 1 Corinthians chapter 1, verse 3. Primera de Corintios 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. And 2 Corinthians chapter 1, verse 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Segunda Segunda de Corintios. Segunda Corintios 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Now, just showing you how that Paul, he always mentioned in his introduction the Father and the Son, but never mentioned the Holy Ghost. Yo lo que te estoy mostrando de que como Pablo mencionó a Dios el Padre y a su Hijo en su introducción, pero nunca mencionó al Espíritu Santo. Now, we're not going to read them, but I'm gonna say them where these verses are, so it will be in the recording if you want to go back and read it for yourself. Te quiero decir, esa escritura no la vamos a leer, pero tú la vas a escuchar en la grabación para que lo leas por ti. Here's 16 more verses. Hay 16 más versículos. Galatians 1 and 3. Gálatas 1, 2 y 3. Ephesians 1 and 2. Efesios 1 y 2. Philippians 1 and 2. Filipenses 1 y 2. Colossians 1 and 2. Colosenses 1 y 2. 1 Thessalonians 1 and 1. Primera de Tesalonicenses 1 y 1. 2 Thessalonians 1 and 2. Segunda de Tesalonicenses 1 y 2. 1 Timothy 1 and 2. Primera de Timoteo 1 y 2. 2 Timothy 1 and 2. Segunda de Timoteo 1 y 2. Titus 1 and 4. Titos 1 y 4. Philemon 3, verse 3. Filimón 3. James 1 and 1. Santiago 1 y 1. 1 Peter 1 and 3. Primera de Pedro 1 y 3. 2 Peter 1 and 2. Segunda de Pedro 1 y 2. 1 John 1 and 3. Primera de Juan 1 y 3. 2 John 3. Segunda de Juan 3. Jude, verse 1. Judas 1. So I just wanted to give you those scriptures because that's very important that Paul would have never excluded the Holy Ghost if he had been a person. Eso es importante, de que Pablo nunca hubiera excluido el Espíritu Santo si fuera una persona. Now, let me give you just a few verses here on the pre-existence of Jesus Christ. Dame darte 2 o 3 versículos sobre la preexistencia de Jesús. Because there are some teaching out there, even among the oneness people, some Hay of them, algunos ahí afuera enseñando, aún dentro de los unitarios, some of those oneness people are starting to accept that Jesus does exist, but only after God created him on the earth, not before in heaven. dice que hay algunos de los unitarios que están aceptando de que Jesús sí existió, pero cuando Dios lo creó aquí en la tierra, que no existió antes. So in Micah, chapter 5, verse 2, Micah what? 5, verse 2, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. okay, in St. John, verse 1, and Juan and 1. chapter 1.
one and one. 1 and 1. Sí, uno y uno. El anciano de la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Okay, in St. John chapter 1, verse 30, this is John the Baptist speaking. Juan capítulo 1, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Okay, in John 6 and 62. Juan 6, 62. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, Okay, John 3, verse 13. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 3, 13. nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. In John 8, 42. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. John 8:32. Yes, John 8, 42. 42. Ok. Oh, 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. This scripture shows that Jesus was not the Father prior to coming to the earth. Dice, esta escritura enseña que Jesús no era el Padre, sino que el Padre lo envió a la tierra. John 8, 56 and 50, through 57 and 58. Juan 8, 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. So, and then John 17, verse 5. Entonces Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. So let me just mention this before we finish. I want to give you just a few scriptures here where the oneness people use scriptures, like for example in Exodus 20, verse 3. Let's read Dame that. darte alguna escritura donde los unitarios usan a Éxodo, Éxodos what? 20, verse 3. Versículo 20, capítulo 23. Uh-huh. Do you want for me to read it, Brother Smith? Yes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Then in Deuteronomy 6 and 4. Y Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. They use scriptures like this in the Old Testament to show there's just one God. Ellos usan escrituras como esta para mostrar que solamente hay un Dios. But you have to harmonize these scriptures with all these other scriptures I've given you. Tú tienes que armonizar todas estas escrituras con las que yo te di. And the context of these scriptures, Y like in el, Exodus 20 and Deuteronomy 6, y el contexto de esta escritura está en Deuteronomio. that
the context is God is showing I don't want you worshiping other false gods and other idols. There's just one true God, the Father in heaven. And of course, he does have a son, but the context, God was dealing with them not to worship any other gods except for the true God of heaven. El contexto de esta escritura es que Dios no quería que ellos no estuvieran adorando a otro Dios, sino el verdadero Dios, el Dios que está en el cielo. Jesus said in John 7 and verse 16, Jesús dijo en el capítulo 7 de Juan 7, versículo 16. he said, my doctrine is not my own, but his that sent me. Él dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. See, Jesus didn't have his own doctrine. He had to take the things God gave him to give us. Jesús no tenía su propia doctrina. Él recibió de las cosas que Dios le dio para darnos. One of the scriptures they use is Isaiah 44:6. Una de las escrituras que usan es Isaías 44:6. So let's read that Isaiah 44:6. I didn't mean that they use this scripture. I'm using this scripture to show you concerning Jesus is in the Old Testament. Yo te estoy mostrando esta escritura, no que ellos, sino yo, para mostrarte que Jesús está en el Antiguo Testamento. Now read Isaiah 44, verse 6. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. See, this scripture here shows, thus saith the Lord, that's talking about God the Father. ¿No ves? Esto está hablando, diciendo, yo soy el Señor. Esto está hablando de Dios el Padre, the King of Israel, el Rey de Israel, and his Redeemer, Jesus, the Lord of hosts. y su Redentor, Jesucristo, el Rey The Lord of hosts. el Rey de los cielos. I am the first and I am the last, and besides me there Yo is no soy el God. primero y el último, y antes de mí. So I just wanted to mention those verses because you will hear them from some of these oneness preachers, but they take them out of context. Yo te estoy dando estos versículos, ¿verdad? Porque algunos de estos predicadores unitarios, ellos te la dirán y la sacarán de contexto. Jesus in John 17, verse 21 and 22. Jesús, capítulo 17, versículo 21 y 22. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. So these scriptures are showing that Jesus and God are one, but they're two different people. Estas escrituras que están mostrando que Dios y Jesús son uno, pero son personas diferentes. They're one in purpose. Son uno en propósito. Just like Jesus was praying that God would make them, the apostles and those in the New Testament church, one, even as he and the Father are one. Jesús estaba orando que hicieran a aquellos apóstoles uno, como él y el Padre eran uno. But he wasn't wanting them to become one person. He wanted them to be one in purpose with them. Dice, él no quería que vinieran a ser una sola persona, sino uno en propósito con ellos. And one in character of righteousness. Y uno en carácter de justicia. When Jesus said, he that has seen me has seen the Father. Cuando Jesús dijo,
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. He just meant, Es lo que That- quiso decir. if I'm just like my Father, I act like him, I do my Father's will. When you see what I'm doing, you're seeing the Father manifest himself in me. Tú ves, él está diciendo, cuando tú ves al Padre, cuando tú me ves y lo que estoy haciendo y cómo hago las cosas es solamente el manifestado en mí. So in St. John, verse 5, San Juan, Saint John Roa, St. John, chapter 5, verse 31, San Juan capítulo 5, versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. so Jesus, he could not bear witness of himself. When he said there's another that bears witness of me, he was talking about his Father. He said, if I'm bearing witness of myself, my witness is not true. Jesús lo que estaba diciendo, mi padre y yo, mi padre que da testimonio de mí. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es falso, no es verdadero. So you read verse 32. Leer versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Now read 33 and 34. Leer 33 y 34. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Now read verse 36. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. And verse 37. 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. And now St. John chapter 1, verse 18. San Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Okay, and so here, this is showing us that no man has ever seen God the Father. Esto está mostrando que nadie ha visto a Dios el Padre. And 1 John 4 and 12, let's read that. Primera de Juan capítulo 1 y 4. First John, what chapter? Chapter 4, verse 12. 4:12. Okay. Primera de Juan capítulo 4, 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. That says God, no man has seen God at any time. Yes, sir. Yes. Okay. Remember the man that wrote that, John, look what he said in 1 John 1, verse 1. Look what he said in verse 1. Era el hombre que escribió esto fue Juan, en primera de Juan, 1 John 1, Yeah. 1 John 1, verse 1. o primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. So Jesus, John was saying, no man's seen God at any time, but then he turns around and said, but we saw Jesus, we handled him. Dice, él está diciendo que nadie ha visto al Padre nunca, pero él volvió y dijo, hemos visto a Jesús. Lo hemos Remember in Exodus 33, verse 20. Recuérdense en Éxodo 33, verse what? Verse 20 through 23. I want to read
versículo 20 al 23. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. So you read verse 23 also? Yes. Okay. So, brother, I believe it was Brother No, Acosta. I'm sorry, I didn't read the 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Now I read it. Okay. So, you know, I believe it was Brother Acosta asked me to say something about God making man in his own image sometime back. Yo creo que el hermano Acosta dijo que hablara acerca de Dios haciendo al hombre un tiempo atrás. So here, this scripture shows no man could see God's face and live. Esta escritura muestra que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. But God did, he put Moses in the cleft of a rock and he walked by him and he put his hand over Moses where he couldn't see him. But when he walked by, he could see his behinder parts. Dice que Dios puso a Moisés en la hendidura de la roca y puso su mano y lo But cubrió. this scripture, Cuando él cruzara, él pudiera ver la parte de atrás. shows God has a face, he has hands, and he has Eso muestra, esto muestra que Dios tiene rostro, tiene mano y tiene espalda. In Genesis 1, verse 26, God said, let us make man in our image and our likeness. Dice que Dios dijo en Génesis que vamos a hacer el hombre a nuestra imagen y semejanza. So, Así que so God had Jesus create man. We're created, we are created like God. Dios tuvo a Jesucristo que crear el hombre. Somos creados a imagen de Dios. We're created in his image. Somos creados a su imagen. We'll look something like God when we Nos have a new body. parecemos algo de Dios. After Jesus resurrected and got his new body, his disciples saw him, even though sometimes they didn't recognize who he was at first, he still looked like a man. Cuando Jesús resucitó, que sus discípulos lo vieron y aún no le reconocían, ellos vieron que algo él se parecía como un hombre. Evidently, the new body has flesh. New body has flesh and bone. El nuevo cuerpo tiene carne y huesos. But evidently not blood. Evidentemente no sangre. Jesus said flesh and blood cannot enter the kingdom of heaven. Jesús dijo, sangre y carne no pueden entrar en el reino de los cielos. But after he resurrected and had a new body, después que él resucitó y tuvo un nuevo cuerpo, his disciples thought he was a spirit. Sus discípulos creyeron que él era un espíritu. He said, I'm not a spirit. Come and look at me. A spirit don't have flesh and bone like I have. Él le dijo, mírenme, So un espíritu no tiene carne y huesos como yo. this is it's an important subject to understand. Este es un tema muy importante para entender. And we understand it in the body so much that we don't go over it too much. That's why I wanted to give as much of the subject as I could here tonight. Dice que nosotros en el cuerpo lo entendemos, pero no hablamos del tema tanto. Por eso quise dárselo esta noche a ustedes. Because all of our preachers that, have new churches, they need to teach this subject and their people need to understand it. Todos los pastores que tienen nuevas iglesias necesitan oír este tema y entenderlo y predicarlo. So we recorded it and we'll post it on our WhatsApp page so that you'll have this lesson that you can get all the scriptures and you'll be able to use it in the future.
Así que nosotros lo grabamos, lo vamos a poner en WhatsApp, así que ustedes lo tengan para poderlo tener para el futuro. Took a little bit longer tonight, but I hated to break it up because it would be hard to give it in two different separate lessons. So I wanted to keep it in one. Así que era un poco largo esta noche y yo no quise dividirlo, quería hacerlo en un solo tema. So thank you for listening to me. Gracias Thank por you, Brother Wood. escucharme. Yes. Did somebody say something? You say thank you. Oh, you're welcome. Before we go, we want to turn on our microphones and pray, but let's remember Brother Trevino. He's still Antes de taking, nosotros irnos, vamos a prender nuestro micrófono y orar. Vamos a recordar al hermano Treviño. he's still taking treatments for cancer. Él todavía está tomando tratamiento para cáncer. Remember Brother James Talley here in Little Rock. Recuérdese al hermano James Talley. He's not taking treatments anymore, but he still wants to get one more test where he can see that he's cancer free. Él no está tomando tratamiento más, pero quiere tomar un examen más para saber si él está libre de cáncer. Also, if you would remember, there's a little lady, 13, I believe she's 12 years old, Sister Haley. Es una hermanita que se llama hermana, creo que Haley. She lives in Denison. She's in Brother Pierce's church. It's his daughter. En where, Smith? In Denison, Texas. En Genesis, Texas. And her and another little girl was sledding, I guess, in snow. Ella y otra niña estaban patinando en nieve. And these little girls a car ran over them. Y un carro corrió, le pasó arriba. One of the little girls she had a broken leg, but she's okay. Una de las muchachitas, de las niñas tuvo una piernita rota, pero está bien. Brother Pierce's daughter, Haley, she's on life support. She's in critical condition. She really needs our prayers. Dice que la Haley, la hija del hermano Haley, ella está en una condición crítica y ella necesita nuestra oración. We want to pray for her tonight. And remember Sister Crafton here in Little Rock. Vamos a recordar a la hermana Crafton. Also, Sister Weiniger is in the hospital. También la hermana Weiniger está en el hospital. Not doing very well. She has real severe diabetes. Ella no está muy bien. Ella tiene una diabetes severa. Please pray for her. Vamos a orar por ella. And there is maybe some of you brethren have some situations. I know Brother Calderon's got a sister with cancer in his church. We need to keep praying for her. Y usted, hermano, yo creo que el hermano Calderón tiene una hermana en su iglesia que tiene también cáncer. Oremos por ella. Hermano Hugo, termíneme de traducir. Excuse me, bro. Hermano Hugo, Yes. ¿me pueden interpretar? No quiero Yes. decir, pero es importante aquí en Guatemala. Brother Fidel is saying that in Guatemala is something important. Que la pandilla en la cárcel sacaron una, ¿cómo diré yo? Es que ellos como asaltan, ¿verdad? De la cárcel afuera, pero ellos dicen que ya los carros o teléfonos ya no pagan la gente por extorsión, sino lo que van a hacer es The gangs in Guatemala, they work from the jail, and they are working very, very strong from jail, the gangs. Ellos sacaron eso, dice que van a robar niños, por los niños si la gente paga, dice. Now they say that they are going to take children to get a ransom, to get money for them. Entonces, me gustaría que oren por acá los niños en Guatemala.
Please pray for the children in Guatemala. Okay. Gracias. Thank you. Also, we need to keep remembering the condition in Haiti Vamos a ir recordando la condición de Haití. and of course, pray for all our missionary works in the Dominican Republic and Mexico and Philippines and Africa and Honduras and all of our works and that are Vamos a orar por todo el trabajo misionero en las iglesias en la República Dominicana, en México, en Honduras, en las Filipinas, in Africa, en África, in Guatemala also. en Guatemala. Okay, let's all pray together. Dear Vamos a God, orar juntos. precious, oh God, Yes. we love you tonight. Thank you Lord, for your mercy, for your goodness to us. Dios, elevamos God, your Dios many mío, blessings. amor, Ask Señor. you to Estas meet peticiones, Dios mío, que han sido hechas. God, we're needy children. Nuestra niña Need your assistance, your help, Lord. Our Oh, confidence, our faith is in ayúdanos a you, vivir God. eso. Your will be Intervenga, Dios accomplished in mío, all these hechos diferentes. Brother Trevino, Necesidades, Dios mío. Dale, in Guatemala, the children there. Hey, Hermanos fieles, God, meet the needs of the people in the Oh, body of de the la iglesia, Dios mío, amenaza de secuestro. Oh God, Señor. Cameroon, Brother Hugo's grandson and his We ask daughter. you to use God, protect continue the to help children them. in This little Guatemala. girl, God, in Denison, Set Texas. free, mano, Dios. Set Daughter free, Haley. Señor, aleluya, glorificando. Spare her life, God. Jesus, Soporte de oh vida, God, Dios mío, son of our aleluya. Hallelujah. God, we need Cubra, need Señor. your help. Ask you to help us, oh God. Your great grace, your great touch, oh God. Father, we love you and appreciate you. Misericordia, Dios. Hallelujah, Padre, hallelujah. gracias. Ten misericordia. Truth and Con understanding. anticipación, creyendo lo hecho, Padre, en el God, we nombre give de you Jesús, Dios amado. We give praise. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. 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 Gracias. Hallelujah, hallelujah. Praise Thank you. God. Praise Padre, God. gracias. Amen, 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 amen. Thank you, Hallelujah. Lord. Thank you. Thank you, Lord. Precious. Pray for the meeting in Fort Lauderdale this week. We're going to have Thursday, Friday, Saturday, and we'll be there Sunday. And then we have the meeting in Humboldt, Texas coming up in February. Let's keep that in our prayers. God bless all of you. Vamos a orar por la reunión que va a ser en Fort Lauderdale, en Florida esta semana y en Humboldt en febrero. Okay. Yeah, remember Brother Hugo, has a little sickness. Keep him in your prayers tonight. Estén orando por hermano Hugo que está un poco Good night, enfermo el día de everyone. God hoy. bless you. And amen. God bless you, Brother Ortiz. Good to see you. Hermano Ortiz, Dios lo bendiga. Hello, man. Thank you for the teaching. I never heard that before. Hermano Francisco, Dios te bendiga. Hermano Amén, Francisco. Pastor Smith, ¿cómo está? Muy bueno, gracias a Dios. Okay. Okay. Más tarde, tengan una buena noche. Gracias, igual. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a Thank you. todos. Amén. Igualmente, hermano, Dios los bendiga. Dios los bendiga.